Buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que va a estar más que todo enfocado al fraccionamiento de medidas y a la realización del molde delantero del mameluco de bebé. Bueno, como les estaba comentando, el patronaje requiere de varios elementos. Uno de ellos es la toma de medidas, otro de ellos es distinguir el tipo de medidas que hay, otro de ellos es tomar las medidas pues con un metro de modistería, y pues para eso tenemos que saber identificar la diferencia entre un metro de carpintería, un metro de albañilería con un metro de modistería. ¿Qué diferencia tiene? Pues que el de modistería es flexible, normalmente tiene una longitud de 1,50 m. En algunos países o en algunas teorías se trabaja con el sistema anglosajón, donde el metro como tal mide 60 pulgadas, lo cual equivale a 1,52 centímetros. Como les decía, el metro tiene que ser flexible porque tiene que adaptarse a las prendas de vestir y también al cuerpo de la persona, ya que si utilizo un metro de albañilería para tomar las medidas, yo puedo correr el riesgo de cortar a la cliente o que no me dé bien la horma del cuerpo. Entonces, por tal razón, hay un metro específico conocido como metro de costura o cintas métricas, ¿sí? Entonces, se utiliza normalmente para alta costura, se utiliza también en corte y confección. Normalmente están marcadas por las dos caras, de un lado con centímetros y del otro lado con pulgadas. Algunos metros los vamos a encontrar también de un lado en centímetros y del otro lado también con centímetros. Normalmente la numeración de un lado coincide con la numeración donde finaliza el otro lado para poder tener medidas independientes. Un metro está compuesto por 100 centímetros, ¿cierto? Una cinta métrica, como para que tengamos la aclaración. Una cinta métrica mide 1,50 metros, ¿cierto? 150 centímetros. Pero un metro como tal tiene una medida de 100 centímetros. Cada centímetro está compuesto por 10 milímetros, que es lo que podemos observar aquí en color verde. También los centímetros están compuestos por 2 medios centímetros, que son 0,5 y 0,5. Es decir, que si yo me sitúo en el punto, por decir, mi cliente necesita que le aplique en su teoría o en su molde, que aplique 3 centímetros, un ejemplo, ya yo sé que yo donde den los 30 milímetros, ese vendría siendo los 3 centímetros. Pero recuerden que cada centímetro normalmente tiene un número grande, que es el que me va a identificar a dónde llega cada centímetro. Pero en algunos casos este número lo vamos a encontrar centrado en el centímetro y en algunos casos aquí como lo podemos ver. Pero ¿cómo yo sé dónde empezar y dónde finalizar? Pues como les decía, un metro normalmente comienza desde el punto cero, ¿cierto? Si yo cuento 10 milímetros, ahí llega el primer centímetro. Si cuento otra vez 10 milímetros, aquí está el 2 centímetros. Sigo contando 10, 10, 10, 10 y ahí vamos conformando lo que son los demás centímetros. Pero ¿qué pasa si la teoría ahí me está pidiendo que aplique 3 centímetros y medio? Pues yo mido los 3 centímetros y aplico 5 rayitas, que sería medio centímetro. Esto pues con la intención de que ustedes hagan esa aclaración. Entonces, guiándonos de esta imagen, aquí podemos encontrar un centímetro que está compuesto por 10 milímetros, que está compuesto por 2 veces medio centímetro, y lo que conformaría un centímetro. Es decir, que si hacemos el ejercicio de que la teoría me está pidiendo que aplique 2,4, serían 2 centímetros y 1, 2, 3, 4 rayitas. Aquí llegaría el punto 4. Si la teoría me está pidiendo que aplique 3 centímetros, yo aplico mis 3 centímetros y mido 1, 2, perdón, si me aplica 3 centímetros exactos, sería hasta 3 centímetros. Si son 3 centímetros, punto 3, un ejemplo, mido mis 3 centímetros y cuento 1, 2, 3 rayitas. Y de esa forma yo podría establecer a dónde debería aplicar según lo que me exija la teoría. Pero es muy importante que nosotros sepamos que un centímetro está compuesto por 10 milímetros y que 5 milímetros vendría siendo medio centímetro o 0,5. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque esto lo vamos a ver mucho en la teoría para ropa infantil. Bueno, importante, vamos a hablar un poco sobre el fraccionamiento de medidas o división de medidas, perdón, en modistería. Cuando yo les hablaba al inicio de la teoría, yo les decía que nuestro cuerpo es tridimensional y por tal razón hay 3 tipos de medidas que se aplican.
Unas son las medidas de altura, unas son las medidas de ancho y otras son las medidas de contorno. Pero resulta que según este tipo de medidas nosotros las dividimos. Por ejemplo, lo que yo les decía, las medidas de altura normalmente no se dividen porque ellas me estipulan un largo específico y como yo le disminuya o le aumente, puedo variar dónde llegan las medidas. En cambio, las medidas de ancho normalmente se dividen entre dos. Las medidas de contorno se dividen entre 6, es decir, un sexto. Es que acá les iba a explicar esa parte. En modistería, nosotros los fraccionarios podríamos aplicarlos así como nos enseñan en la primaria, pero para que sea más sencilla la escritura, se ubica de esta forma. Un número, un slash y el otro número. El número de la derecha siempre va a ser el número por el cual se divida la medida. Es decir, que si a mí una teoría me está pidiendo que divida entre 4, así como sale hasta aquí, yo sé que siempre voy a dividir por el número de la derecha. Si en vez del 4 aparece un 10, tengo que dividir entre 10. Si en vez de 10 me aparece un 20, divido entre 20. Pero siempre vamos a tener en cuenta una cosita. Un fraccionario, siempre y cuando el número de la izquierda siempre sea 1, únicamente vamos a tener en cuenta el número de la derecha. Es decir, que aquí me está pidiendo por decir que coja una medida y la divida entre 2, es decir, que la divida por la mitad. Pero si en una de las teorías a mí me sale que necesito 3 quintas, un ejemplo, yo primero tengo que dividir por el número de la derecha y después multiplicar por el número de la izquierda. Usted me dirá, profe, pero si con el 1 no estoy multiplicando, pues por la sencilla razón que todo número multiplicado por 1 siempre va a dar el mismo. Entonces, nuevamente repito, las medidas de altura no se dividen, las medidas de ancho se dividen entre 2. El símbolo de división entre 2 se ve así, un 1, un slash y un 2. Las medidas de contorno o se dividen entre 6 si es para estipular una circunferencia o se dividen entre 4 para poder sacar una cuarta parte del molde, ¿sí? Entonces, de esta forma se va a ver el símbolo de la división de la medida. Pero como les estaba diciendo, no siempre va a estar el número 1 en la izquierda, puede que haya otro número. En caso de que el número 1 sea reemplazado, yo primero divido por el número de la derecha y después multiplico por el número de la izquierda. ¿Por qué razón? Porque vamos a poner un ejemplo. Digamos, vamos a ponerles aquí un ejemplo con una captura de algo. Digamos que vamos para la fiesta de Sutanita. Sutanita, ella en su casa hay 10 personas, ¿cierto? Entonces, ella compró un pastel. Ese pastel debe ser dividido entre cuántas personas si invité 10 personas. Pues entre 10. Entonces yo procedo a dividir, ahí esto se me movió, a dividir el pastel de Sutanita en 10 partes. Acá llevamos 4, acá llevamos 8 y vamos a ponerle por acá una línea. Entonces acá el pastel de Sutanita está dividido en 10 partes iguales. Entonces quiere decir que aquí hay 10 décimas del pastel, ¿sí? Pero resulta que 5 personas no quisieron comer pastel, sino que solamente lo comieron 5. Es decir, que se comieron 5 décimas del pastel, ¿ya? Si resulta que, bueno, vinieron 2 personas más y quisieron comer pastel, quiere decir que se comieron en total 7 décimas del pastel. ¿Sí? Entonces, el número de la derecha viene siendo el número en que divido la torta, es decir, en que divido la medida, y el número de la izquierda viene siendo la cantidad en la cual yo estoy tomando. Entonces, si de pronto a mí me sale en la teoría que yo necesito un medio, entonces yo lo que voy a hacer es primero dividir entre 2 y voy a tomar una medida de esas 2 piezas, ¿ya? Si de pronto la teoría me está diciendo que yo aplique 3 quintos, por eso es que yo primero divido la torta entre 5 y tengo que tomar 3 pedacitos de esa torta. Entonces, ¿cómo yo lo tomo? Pues multiplicando la división, es decir, la torta que divido entre 5, ese resultado lo multiplico entre 3 y son 3 partes de la torta
que partí. ¿Sí me explico? Entonces, esto es básicamente lo que es el fraccionario, lo que yo les estaba mostrando aquí. Que si yo quiero dividirlo entre 2 o la teoría me muestra entre 2, me va a salir así. Quiere decir que nada más voy a dividir por el número de la derecha. El número de la izquierda lo omito porque todo número multiplicado por 1 da lo mismo. Si a mí la teoría me está mostrando que saque 3/5, primero tengo que dividir, siempre voy a dividir por el número de la derecha. Cuando yo tenga este resultado, lo multiplico por el número de la izquierda, siempre y cuando el número de la izquierda cambie, o sea, cambia el número 1 por cualquier otro número. Si está el número 1, simplemente me quedo con la división. ¿Por qué razón? Porque todo número multiplicado por 1 da lo mismo. ¿Ya? Espero haber sido bastante clara con esta información. O vamos a hacer otro ejercicio como para que quedemos más claros todavía. Por ejemplo, la medida de fulana de cintura es de 60 centímetros, ¿cierto? A mí la teoría me está pidiendo que aplique 1/4 del contorno de cintura de sutana, ¿ya? Entonces quiere decir que la cintura la tengo que dividir ¿entre cuánto? Sí, entre 4, entre la medida de la derecha. Quiere decir que el resultado de este ejercicio es 15 centímetros, que sería lo que tendría que aplicar en el molde, ¿ya? Bueno, entonces de esta forma espero pues que quede claro el tema de la fracción. Bueno, continuando, ya como los niños son más inquietos para tomarle las medidas, digamos que el campo de la confección se tomó el trabajo de sacar lo que es un cuadro de tallas o un cuadro de medidas. Vamos a estar realizando ropa para bebé y ropa para niños de más de 2 años, ¿sí? Entonces, bueno, el cuadro de medidas para bebé es este que les estoy mostrando aquí en naranjadito, que aquí les alcanza a mostrar las medidas que ya aprendimos previamente para no tener que poner el nombre completo. Ya sabemos cuál es la medida que corresponde a cada talla. La talla que vamos a estar trabajando en ropa para bebé va a ser de 6 a 9 meses. Entonces usted puede tomar estas medidas, apuntarlas en su cuaderno, porque esta va a ser la medida base para desarrollar todos los moldes. ¿Por qué vamos a trabajar esta talla y no otra? Porque ya yo estoy acostumbrada a ver cómo se ve esta talla en una foto. Entonces, si de pronto me hace una diferente o con las tallas de su hijo, pues puede que no me quede sencillo identificar si está bueno o esté malo en molde. Primero vamos a aprender a hacer esta y ya después usted que esté bien diestra hace la ropa para su hijo o para su sobrino o para la persona que tenga en mente. Como les decía, este es el cuadro de tallas para bebé, que como podemos ver, los bebés se trabajan en meses. Tenemos la primera talla que es de 1 a 3 meses, la segunda que es de 3 a 6, la tercera que es de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 24, que como sabemos 24 meses es 2 años. Por tal razón, el cuadro de medidas para niños va de 2 años para arriba. O sea, es decir, el de bebés va en meses y el de niños ya va en años. Que de 2 a 3 años este es el tallaje, de 3 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, 8 a 10, de 10 a 12 años. Entonces, ya con esto, vamos a hablar un poco sobre la teoría del mameluco. Como les decía, la teoría que les mostré, ya yo les mandé a ustedes todo el archivo donde salen todos los moldes que vamos a trabajar durante el curso, moldes los cuales usted ya puede ir desarrollando ahora que usted aprenda a desarrollarlos con la teoría que les voy a mostrar. Como podemos ver, la numeración que encontramos aquí a la izquierda, esta numeración me va a indicar hacia qué dirección voy a ir. Acá se me rodó un poquitico la imagen. Esperen si yo acomodo la imagen de acá para que se vea más claro. Listo. La primera parte me va a decir la dirección hacia qué lado voy a ir en la teoría. Aquí vamos a encontrar el desarrollo de la teoría como tal, que esto abarca todo este espacio. Aquí también se me rodó. Y acá vamos a encontrar el croquis. Estos tres elementos están totalmente ligados. ¿Por qué? Porque a mí el croquis, vamos a encontrar un croquis que está enumerado. Acá podemos ver el número 1, el 2, 3, 4, el 5, 6, 7, 8, el 9, el 10, 11, 12, 13 y podemos encontrar también letras para indicarnos las direcciones hacia donde debe ir.
Aquí podemos ver un ejemplo, nos dice que del punto 1 al 2 hay que aplicar un tercio de la mitad de ancho de espalda. Entonces quiere decir que es lo que voy a aplicar del punto 1 al punto 2, es decir, del punto 1 central hacia la derecha. Ya en la teoría como tal, vamos a podernos dar cuenta que el punto 1 hay que fijarlo en una esquina, ¿cierto? Al tener el punto 1 fijado en un ángulo, en una esquina donde hay una línea horizontal y una línea vertical, podríamos empezar a desarrollar el molde. Entonces, vamos a encontrar casos en los que vamos a encontrar dos fracciones. En ese caso lo que voy a hacer es tomar la medida que necesito, que en este caso es el ancho de espalda, primero la divido entre ¿qué? Entre 2, y cuando tenga este resultado la divido en la próxima fracción, que sería entre 3. Acá, que sería pues lo que yo aplicaría del punto 1 al punto 2. Ya en la teoría del mameluco les voy a poder explicar más claramente, detalladamente cómo sería el proceso, pero ya usted con esta teoría del mameluco ya usted puede desarrollar las demás. Vamos a encontrar casos en que vamos a encontrar tres fracciones, no se asuste. Usted puede primero buscar qué es la medida que necesito, que es el ancho de espalda, ¿cierto? El ancho de espalda primero lo divido entre 2, el resultado lo divido entre 3, el resultado ese lo divido entre 2 y al final le sumo 0.5 centímetros, es decir, 5 milímetros, ¿ya? Por eso era que les estaba explicando el tema del metro. Entonces, cuando ya yo haya desarrollado toda esta teoría, ya procedo a aplicarlo en la dirección que me especifique el mameluco. Es decir, que del punto 1 al 2 aplico lo que me dice la teoría de aquí. Del punto 1 al 3 aplico lo que me exige la teoría acá. Del punto 3 al 4 del punto 3 hacia la dirección donde me ubique el número, aplico lo que va del 3 al 4. Es muy importante que observemos bien la numeración, que si yo estoy en el punto 1 y la teoría me exige que vaya del punto 1 al 2, no tengo por qué coger para la izquierda, ni para abajo, ni para arriba, sino en la dirección que me está indicando el mameluco. Ya lo mismo es cuando de pronto vayamos a aplicar una medida hacia abajo. Hay que observar muy bien en qué punto empiezo y en qué punto estoy finalizando y en qué dirección está con relación al croquis que les estoy mostrando aquí. Entonces, si nosotros queremos hacer un ejemplo, podemos ver que del punto 1 al 8 hay que aplicar el talle. Entonces, yo me ubico en mi punto 1, miro en qué dirección está el 8, me doy cuenta que el 8 está hacia abajo, quiere decir que sobre el borde del papel aplico el talle y ahí donde me da la medida, ubico el punto 8. Les voy a dar una recomendación, nunca ubique el punto o fije el número encima donde da exactamente las medidas porque eso lo puede confundir. Es decir, que si por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo rápido aquí, yo estoy realizando mi molde, ¿verdad? Y resulta que yo estoy aplicando el punto, o sea, ya yo tengo mi ángulo, ahí esto lo dejé torcido. Aquí acabo de hacer mi línea recta a la derecha y a la izquierda. Normalmente recomiendo que lo hagan en la esquina del papel para que no tengan que trazar líneas adicionales. Bueno, aquí ya yo fijé mi punto 1, ¿cierto? Si de pronto voy a aplicar la medida que va del 1 al 2, yo desarrollo lo que me dice la teoría, cuando ya yo tenga el resultado, mido de toda la esquinita del papel a la derecha donde da la medida, pongo un puntico, que ahí donde me va a llegar, y al ladito pongo el número guía, ¿ya? Porque no es lo mismo ponerlo así que poner el 2 encima, porque si pongo el 2 encima, cuando yo vaya a desarrollar o a unir los puntos, se me va a formar un arroz con mango ahí en el molde. Entonces no voy a saber exactamente dónde empezar ni dónde finalizar. Entonces, nuevamente reiterando, la teoría que les mostré, todas las teorías van a tener un molde delantero y un molde de la espalda. En algunos casos vamos a encontrar el molde de la manga, de pronto unos moldes adicionales como para completar una pieza, ¿ya? Pero en este caso, en el mameluco, nada más necesitamos molde delantero, molde de espalda, y si no estoy mal, si lo queremos hacer con mangas, habría que hacer el molde de la manga. Entonces, listo. Tenemos la teoría del mameluco, molde delantero y molde de la espalda. Tenemos, en el molde delantero tenemos la dirección hacia donde debo ir, que esa va apoyada con la imagen del croquis. Y acá encontramos la teoría. Si a usted le queda más sencillo desarrollar todo y después empezar a unir los puntos, es válido. Ya yo le recomendaría que lo haga secuencialmente para que se lo vaya aprendiendo. Es decir, empieza del 1 al 2. ¿Qué me pide la teoría que vaya del 1 al 2? Un tercio de la mitad de ancho de espalda. Ancho de espalda, recuerden que ancho de espalda es la sigla, por eso les insistí tanto en que aprendieran a hacer las siglas. Entonces yo me voy al cuadro
y busco cuánto es mi ancho de espalda en la talla de 6 a 9 meses, que es el que vamos a trabajar. Ah, bueno, mi ancho de espalda es 22 centímetros. Entonces, esos 22 centímetros de la talla que estoy trabajando, lo voy a llevar a la teoría y tengo que coger esa medida, la divido entre 3. ¿Cuánto me da eso? Vamos a hacer de una vez el ejercicio del ejemplo. Calculadora. Entonces, ya yo sé que mi ancho de espalda es 22 centímetros. Eso lo divido entre 3, me da 7.3, pero ahí no finaliza la teoría. Ahora, luego ese resultado lo tengo que dividir entre 2. Entonces, cojo y divido entre 2. El resultado es 3.6, que sería lo que yo tendría que aplicar desde el punto 1 al punto 2. ¿Ya? En la teoría del mameluco les va a salir toda la información. Ya aquí porque se lo quise como decir a grosso modo, pero aquí les va a salir el paso a paso. Este paso a paso es como para que usted aprenda a hacerlo, pero la idea es que usted después, nada más con ver la teoría, usted sepa cómo y hacia qué dirección coger. Espero pues que la información haya quedado clara y si tienen algunas dudas, con mucho gusto se las estaré resolviendo.